¿Sí? Ya. Bueno, buenas noches. Nuevamente bienvenidos a la reunión anual de Neurología. En este segundo día, donde ya comenzamos con las exposiciones magistrales dedicadas a temas específicos y particulares a cargo de diferentes profesionales reconocidos en el área. Para esta oportunidad hemos, desde el comité y a nombre de la directora Elvira Espejo, hemos decidido invitar a Carlos Daniel Sánchez Huaringa. Me permito presentarlo. Él es licenciado en Sociología, magíster en Antropología y egresado del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente universitario en cursos afines a las ciencias sociales de la misma universidad, en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas. Ha sido director del Centro Universitario de Folclor del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, exdirector del Centro Cultural de la Universidad y expresidente del Congreso Nacional e Internacional de Folclore. Actualmente es director de investigación en la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas, entre otros cargos afines. Él es gestor cultural con amplia experiencia en la organización de eventos y cursos académicos, tanto culturales como investigativos. Es investigador y autor de libros, revistas, artículos, todos relacionados a temas de sociedad, cultura y folclore. Su último libro es Antaras, Ayarichis y Sicus, Historias de la Música Andina, publicado el año 2022. Ha sido declarado personaje ilustre en la municipalidad de Tarma, en Junín, recibió las llaves de la ciudad de la municipalidad de Huari, en Ancash, y es hijo predilecto de la municipalidad de Oroya, en Junín. También declarado visitante ilustre por la Federación de Folclore y Cultura de Puno. A continuación, Carlos nos va a presentar la ponencia titulada Las Antaras Colectivas y los Ayarichis, un gran tiempo antes de los Sicus. Muy agradecido, Carlos. Bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por la asistencia, gracias Elvira, Salvador, y por la presentación también tan amable. Bueno, quiero empezar de una vez porque el tiempo nos va a ir ganando. Yo vengo trabajando estos temas hace mucho tiempo, les digo, desde la Universidad de San Marcos, cuando era estudiante. Me enrolé en los conjuntos de Zampoñas, era músico andino y empecé a desarrollar bastante afición sobre esto. Además lo conjugué con mi carrera de Sociología y Antropología. Mi primera tesis fue sobre los grupos de sicuris de la Universidad de San Marcos y en especial el grupo subversivo terrorista Sendero Luminoso. Ese fue mi primer trabajo. A partir de ahí empecé a, digamos, salir de Lima y a trabajar otros espacios y otros tipos de manifestaciones de este instrumento. Entonces yo diría que prácticamente he hecho mi carrera, he hecho mi vida estudiando este instrumento. Mi maestro fue Américo Valencia Chacón, quien en paz descanse. Y bueno, el tema que les traigo ahora puntualmente es una teoría que vengo trabajando para la tesis del doctorado, que justamente es lo que me falta sustentar. Y a ver, de algo de eso voy a hacer con ustedes, sustentar un poco, practicar un poco el sustento de la tesis. Y les voy explicando. Mi teoría es más o menos la siguiente. Siempre hemos pensado, por lo menos en el caso peruano, en el caso boliviano hay una muy interesante particularidad que luego lo voy a, por supuesto, enfatizar, es que el tiempo que vivimos es un tiempo de mucha amplitud, de mucha expansión, podríamos usar términos muy modernos, como por decir, de mucha moda del sicu, ¿no? Todos conocemos el sicu, el ira y el arca, y los grupos de sicuris. En Lima están en muchos departamentos, por las migraciones, ha copado Lima mismo, y muchos departamentos, y además, más allá del Perú, también los encontramos, el sicu y el sicuri, en otros lugares, como Chile, por ejemplo, Santiago. Hace unos 2 días se terminó el Festival Matapi, que es un encuentro de sicuris en Buenos Aires, y son sicuris, en su mayoría sicuris, o sea, estamos hablando de los sicus. En Bolivia también tenemos sicus en varios lugares, pero nosotros empezamos un trabajo de revisar grupos que no eran sicuris, es decir, que no tocaban sicus. De esa manera, el año 2013
13 realicé una investigación y un documental sobre este grupo que estamos viendo, que se llaman los chunchos de Huanta. Ya sabemos la palabra de dónde vienen los chunchos, que tiene que ver con el antisuyo. Sin embargo, ellos no son chunchos, ellos son de Huanta, son andinos, ¿no? Pero que se disfrazan de chunchos para tocar. Y estamos hablando de cerca de un centenar de grupos que participan en las fechas de 3 de mayo, ¿no? Cierta casualidad, digamos, entre comillas. Pero ellos no tocan sicus, tocan antaras. Esto es el grupo que nos llamó la atención muchísimo por muchas razones, porque nos enfrentábamos en primer lugar a un grupo que no eran sicuris. Estuvimos en este lugar haciendo un gran trabajo, un par de años, y de ello tuvimos esto que quiero que escuchemos un poco, por favor. Estamos en un congreso de sonoridades también, y un poquito voy a también mezclar esto. Los chunchos, si tienen música, por favor, debajo, hay un play, y ojalá que haya sonido. Pues lo ahí. Esto es Huanta, Ayacucho, y de estos grupos registramos varias decenas, y como ustedes pueden observar, son grupos que están tocando la antara, son grupos de antaristas. No tengo acá ninguna antara, no he traído, por lo tanto no es ninguno de estos instrumentos. No están tocando siku, por si acaso. No tienen percusión, ¿no? Parece que es una constante que los grupos que tienen una referencia al antisuyo no usan percusión. Me recuerda algo de los chirihuanos, que por ahí de repente podemos hacer una relación. Bueno, este grupo nos llamó más aún la atención por la sonoridad, ¿no? Ustedes se pueden percatar, no sé si podemos bailar eso, ¿no? No sé si podemos grabar, identificar rápidamente, es bastante complicado. Bien, y después de hacer todo un trabajo sobre ellos, nos dirigimos más hacia el norte, más hacia el sur, hacia Puno. Estamos en Ayacucho, hacia Puno, en Cusco. En las alturas se sabía, en esos tiempos, estoy hablando de 2010, 13 por ahí, se sabía que también existían grupos de yarachis. Los grupos de yarachis en Puno, en Perú, son muy conocidos, los de Lampa, y que están en todo sitio, pero se sabía que también había grupos de ayarachis en Cusco, en las alturas, en la mayor altura, que esto es Chumbivilcas. Decidimos buscarlos, a diferencia de los chunchos, que tienen una fecha de realización y de participación. Los ayarachis no tienen ninguna fecha, entonces había que buscarlos por comunidades. Tuvimos un trabajo muy infructuoso, pero logramos ubicar algunos. Aquí tenemos uno, a ver, veamos, aquí sí tenemos, ¿no? Es más reconocible, tienen el bombo, la huancara, los plumajes que se les está cayendo un poco, y están tocando estos instrumentos que tampoco son sicus, son ayarachis. Aquí he traído una semejante, no he traído de Perú un ayarachi, me lo han prestado aquí, que se va a asemejar, ¿no? Este es un ayarachi, digamos. Esto es de aquí, de un grupo que lo voy a exponer. Entonces ahí tenemos nuevamente el grupo con sus ayarachis, ¿no? Entonces no son sicus, una vez más, tampoco son antaras. Estos instrumentos son ayarachis,
O sea, uno va y les pregunta a ellos, ¿y cómo se llama tu instrumento? Te dicen ayarachi. No, ¿no se llama antara? No, no sé qué es antara, es ayarachi. ¿No? ¿Se llama siku? No, es ayarachi. Bien, tenemos este grupo, registramos a varios, la verdad que son también decenas, pero están esparcidos en una comunidad. Este grupo nos llamó muchísimo la atención y es a partir de ahí que nos empieza a generar el interés y traigo esta teoría, ¿no? Aquí tenemos uno más y acá es muy interesante porque, vean, tenemos los famosos personajes, ¿no? Como el machu, que está apareciendo, que también va a aparecer en los ayarachis de esta zona, ¿no? De la zona boliviana. Y tenemos más ayarachis. No sé si una de esas tenga play. ¿Esa? ¿Puede ser? ¿Esa? Sí, ¿no? A ver, escuchemos por favor. A ver, de abajo hay uno que tiene que tener en play. No, el siguiente es el siguiente. Esta. No, antes entonces, esta debe tener, no sé, no se está notando. Dale un clic debajo de la... Ahí está. Ya, no sé si era un poco, está bien. Pero aquí observamos un grupo, digamos, diferente al anterior, ¿no? Y que ya tenemos la percusión, por ejemplo. Los otros están vestidos de chunchos. Este grupo, quiero retroceder, pero no me deja, ahí está. Ya los reconocemos, ¿no? Son como los ayarachis que ya lo vemos también en Lampa, en Puno y también aquí en varios sectores. Sin embargo, hoy hay una característica importante. Estos grupos no están tocando siku, les decía, como ven ahí, en primer lugar. En segundo lugar, nos llamó la atención muchas cosas nos llamó la atención estos viajes. Por ejemplo, el hecho que son pueblos quechuas, pero que ellos se reconocen que antes de ser quechuas, todos sabemos, creo que el quechua es una imposición tardía, ¿no? del pueblo quechua. Antes, obviamente, los pueblos tenían diferentes idiomas y eran étnicamente diferentes. Aquí ellos se reconocían que antes eran otra etnia y hablaban otro idioma. Ese idioma, ellos dicen que era el chumbivilcano. Entonces, como no puede ser posible, indagamos con personas muy serias sobre el tema, Cerrón Palomino, por ejemplo, y nos dijo que no había otra posibilidad que no fuera, que si no era el aymara, era el puquina, porque como que en el altiplano tenemos así, ¿no? El puquina, el aymara y el quechua, se van sucediendo en grados. Y al parecer este pueblo no había sido aymara, los demás sí, porque recordemos que el pueblo aymara, antes del crecimiento de los incas, alcanzaba hasta el Cusco. O sea, desde el Cusco era todo el Collasuyo. El Collasuyo hoy día como que empieza de Puno, pero para esos años también todo lo que es el pueblo de Cusco era aymara. Inclusive pueblos de alrededor de Chumbivilcas saben y están escritos en su historia que eran aymaras. Sin embargo, los chumbivilcanos se niegan a decirse que eran aymaras, que ellos se reconocen como otro pueblo diferente y a eso le llaman chumbivilcano. Pero obviamente los expertos nos dicen que no es posible, esto tiene que ser puquina, ¿no? Entonces eso nos llamó mucho la atención porque de ahí va a venir una construcción nuestra, una teoría nuestra de que los ayarachis son de procedencia puquina, porque luego vamos a rastrear a los demás conjuntos de ayarachis de alrededor del altiplano. Pues mi teoría, mi propuesta no es panandina, no estoy hablando solo de Perú. O sea, nuestro trabajo es todo el altiplano, digamos. Aquí encontramos varios tipos de ayarachis, vean, ¿no? Y arriba, el que habíamos mencionado, el de Cusco, que hemos escuchado. Estos son los de Potosí, aquí en Miculpaya, que también fuimos a registrarlos. Estos son en Tarapacá, en Isluga, Cariquima, toda esta zona que, por supuesto, antes del conflicto del Pacífico era peruano, ¿no? Y más abajo era boliviano.
esto también está declarado Patrimonio de la Humanidad, ¿no es cierto? Eso es cosa de ustedes, lo conocemos. Son ayarachis. Acá nomás no funcionan como ayarachis, o sea, no se autodenominan ayarachis. Los demás sí, son ayarachis. Uno va, llega y dice somos ayarachis, ¿no es cierto? E inclusive hay un asunto bien simpático. Estos ayarachis de Cusco tienen la misma leyenda que tienen los de Sucre y que tienen los de Lampa. No estoy poniendo acá los de Lampa, los de Puno, que es esa idea de que ellos aparecieron y tocaron cuando murió el Inca Atahualpa, ¿no? Es una, digamos, una especie de leyenda que muchos han desechado, otros lo han escrito, mencionando que pues eso no puede ser cierto, y muchos últimamente lo han desechado porque, bueno, no se cree. De ahí viene la idea de que la yarachi es un tipo de música, o hacen un tipo de música fúnebre. De ahí va a venir la idea de que la yarachi es una música fúnebre, que los mismos grupos la van a negar, ¿no? Hoy en día uno va, conversa con ellos y dice, nosotros no somos música fúnebre. Pero la idea de esta relación que tienen los ayarachis con la muerte, sí es algo que hemos indagado, que no sé si tendré tiempo para poder explicarles sobre esa parte, pero sí es cierto. Lo que no está, gracias Elvira, lo que no está, digamos, bien asentado es que ellos hagan música fúnebre. Lo que sí nos parece que sucediera que en los tiempos precolombinos acompañaban estos ritos, que no eran de muerte exclusivamente, sino eran momentos de traslación, momentos de ir a otro mundo. Y en ese espacio estaban relacionados el trabajo de los ayarachis. Pero bueno, sigamos con la idea. Esto de los ayarachis nos hacía ver que había un gran espacio. Lo conversamos mucho con Javier Bellinger, que en paz descanse, me ayudó bastante en esto de la teoría, en algunos otros puntos también que lo voy a mencionar. Y aquí vemos, por ejemplo, un mapa, ¿no? Y vemos el alcance de los ayarachis. O sea, nosotros decimos que no puede ser gratuito que los ayarachis en Cusco tengan hasta la misma leyenda de Atahualpa y el mismo uso del instrumento, que es un ayarachi, no es un siku, una vez más vuelvo al tema, y los ayarachis que están acá tampoco, que están tocando, tampoco reconocen que tocan un siku, sino tocan un ayarachi. Y bueno, en el entramado hay bastantes grupos de ayarachis, pero ven el alcance, ¿no? Este alcance tan grande, tan amplio, los ayarachis, bueno, y aquí, en esta zona de Tarapacá, que sí, ellos sí mencionan ahora que tocan un siku, le llaman sikura, ¿no? Esto para nosotros va a responder a una lógica de desarrollo lingüístico posterior, es decir, la desaparición, el cambio de lo puquina por lo aymara, que eso también está bastante documentado. Más aún con la caída de Tiahuanaco, que para los mejores investigadores era el pueblo puquina. Es más, Valdemar Espinosa menciona que debería llamarse el pueblo puquina, no Tiahuanaco. Iban desapareciendo y lo que se iba conformando era el pueblo aymara, ¿no? Entonces se iban aymarizando y desapareciendo lo puquina. Entonces, para nosotros es ese proceso que va a sufrir este lado y va a terminar siendo aymarizado. Por eso es que en esta zona no encontramos pueblos quechuas, por ejemplo, sino puro aymaras. En las otras zonas sí, que también hay una relación entre lo quechua y lo puquina. Pero bueno, entonces esta aparición de grupos con ciertas características comunes nos hicieron pensar que había un grupo muy particular que estaba funcionando antes de la aparición de los sikus y de los sikuris, que eran los ayarachis, y nos atrevimos a formar una tipología. Ahí vemos, por ejemplo, además de las monteras son elementos sagrados, porque están hechos de plumas de animales totémicos, ¿no es cierto?, como el cóndor, como el suri. Esta inclusive nos llegó, en otro trabajo nos llevó a sustentar que los ayarachis eran grupos sacros, o sea, estaban reservados para momentos muy especiales de alta religiosidad. Por ejemplo, para cuando se invocaba al Illapa, que era la deidad mayor en el tiempo de los puquinas, más que el sol. Entonces, ella era una deidad bastante complicada. Para eso estaban los ayarachis.
Luego también para esta traslación, le decía con lo de la muerte, los plumajes nos hacían ver eso, ¿no? Luego la percusión. Esta es una percusión muy andina. Eso está en la arqueología. Eso es, si queremos conocer un bombo, ¿ya? De procedencia completamente precolombina nuestra, es esta, la que llamamos huancara, hacia el norte en el Perú, Tinja, etcétera. Esos son los bombos. Los bombos que van a aparecer posteriormente, evidentemente son de influencia colonial y más adelante, ¿no? Aunque no les guste a algunos que tocan los bombos tubulares, pero son bombos tubulares que probablemente vienen del tiempo napoleónico, cuando aparecen justamente los napoleones y los bombos legüeros con los bordes de madera, ¿no? Aquí tenemos entonces los bombos y otra cosa más, pero aquí lo que más me interesa es el caso de la zampoña, que es lo que estoy tratando de enfatizar. En el caso de las zampoñas vemos que el instrumento que usan, voy a seguir diciéndole zampoña, porque en realidad debería decir ayarachi y no debería decir siku, la zampoña que utilizan es unitario, no sé si nos hemos percatado, es decir, no es ira y arca, o sea, no es un siku, es un instrumento unitario, tal cual la antara. Por eso vimos el primer video donde están los antaristas tocando. Los antaristas no tocan entre dos, tocan cada uno su instrumento y entre todos hacen un trabajo colectivo. Lo mismo estamos viendo en los ayarachis, o sea, lo mismo. La antara está trasladada a estos grupos. Por eso algunos nos decían, simple hay que usar la palabra antara. No, porque ellos no le llaman antara, le llaman ayarachi. Ahí vamos. Entonces, este es un tipo de instrumento unitario, es decir, no tiene diálogo de ira y arca. Esto es lo que llamamos diálogo carencial. Carencial porque a uno le falta la nota que el otro tiene, ¿no? Siempre están los tres tamaños, que es muy, muy andino. Excepcionalmente dos, por ahí, por uno de los grupos, Miculpaya, por ejemplo, ejecución en pares semejantes. A pesar de que no son ira y arca, siempre se juntan entre dos, entonces siempre están funcionando dos parejas, a pesar que los instrumentos son igualitos, ¿no? Y suelen dialogar muchas veces entre instrumentos igualitos, que no es el siku, evidentemente, ¿no? Luego decimos existencia de tubos de paso. Eso es muy interesante, es muy importante, porque los sikus, todos los tubos del siku funcionan. Nunca van a encontrar un huayno. En algún huayno de repente no se toca este tubo, en el otro pero en el otro huayno sí la van a tocar. Es decir, todos los tubos se utilizan, mientras que en estos instrumentos tipo antara o ayarachis, hay tubos que nunca se van a usar, pero están presentes ahí. O sea, uno toca y dice, oye, vas de acá a acá, ¿y por qué están estos dos entonces? Sácalo, ¿no? Si no lo vas a usar nunca. Y están. Esa, por ejemplo, pertenece a otro gran tema que alguna vez lo hablamos. Hoy día estuvo, creo, Claudio Mercado, José Pérez de Arce, en fin, que hablábamos con Javier Bellinger, que él hablaba del silencio como un sonido, ¿no? O sea, él decía los sonidos sí, pero el silencio también es un sonido. Y creo que escuché también hoy día por aquí a alguien que mencionaba lo mismo. En este caso, está jugando una función. Esta función que Claudio Mercado lo explicó bien, es una sonoridad andina que está pensada no en la limpieza, como es el sonido occidental, sino más bien en la conjunción de sonidos, en esto que podemos llamar armónicos, no en esto que se llama el sonido tara, también en el caso de Bolivia, o el sonido rajado, en el caso de Chile, ¿no? Es un sonido denso, un batimento, ¿no? Es un sonido de batimento, es decir, hay varios sonidos, no hay una limpieza, ¿no? Para eso sirven, esos son tubos que nosotros encontramos que estaban entre los antaristas de chunchos y entre los ayarachis. Entonces nosotros empezamos a hacer una relación entre los antaristas de chunchos y los ayarachis de Chumbivilcas, y nos iba funcionando, porque inclusive había géneros que funcionaban entre los dos. Por eso muchas veces tuvimos la gana de decir que estos eran antaras. Y creo que una cosa muy puntual que tenemos aquí es que la antara es diferente al siku. Estamos hablando de cosas diferentes, ¿no es cierto? Entonces eso es más o menos lo que estamos construyendo. Y aquí tenemos algunos ayarachis, ¿no? Estos instrumentos que tenemos son de varios grupos recogidos. Ya hay algunos de aquí también de Bolivia, y estos de aquí abajo, estos dos, son precolombinos. Como ven, esto es Nazca,
¿ya? Y el otro es probablemente Wari. Bueno, hay características que nos hace pensar que, por supuesto, hay una historia atrás, ¿no? Probablemente, como se esté tocando ahora que escuchamos, es probable que los nazcas también hayan usado estos, ¿vean? Y que no todos los tubos. Me parece que uno de los grandes problemas de lo que han estudiado las antaras de Nazca, las cerámicas, es que han pensado que todos los tubos tienen una función. Y porque no han escuchado a los ayarachis o no han escuchado a los antaristas de los chunchos, que no utilizan todos los instrumentos. Entonces empiezan a buscar una relación, escalas, midiendo todos los tubos, cuando no todos los tubos son usados necesariamente, ¿no? Pero eso mostraba esto. Aquí tenemos, amplió el mapa entonces, ya no hasta Cusco, sino ahora hasta Ayacucho, es decir, con los nazcas. Y aquí tenemos la tropa de los nazcas, una tropa de antara, de cerámica, una tropa original, que está en los museos de Perú, y esta es la tropa que nosotros recogimos en nuestros trabajos ahora, en estos años, en Cusco. Vean ustedes, ¿no?, la similitud así a simple vista. O sea, estamos en el mismo espacio. Esto, Nazca, está 200 antes de Cristo, hasta los 500, 800 después, ¿no? Y los ayarachis un poco nos perdemos ahí, pero luego vamos a ver los periodos. Entonces, nos parece que estamos ahí, nos parecía que estábamos encontrando, ¿no?, un periodo perdido, ¿ya? Un periodo que estaba funcionando en una especie de grupos. De pronto aparece esto del siglo XIX, el siglo XX, que para nosotros es la expansión del siku y el sikuri. Ojo con esto, he tenido bastantes discrepancias, que es normal, ¿no?, pero algunas muy molestas. No estoy diciendo que el siku aparezca en el siglo XIX, no. Lo que estamos planteando es que en el siglo XIX y en el siglo XX es el tiempo de los sikus. O sea, es el tiempo en que se expanden los sikus y los sikuris. Aquí tenemos una fotografía, me parece que es de Berger, de Pierre Berger, aquí en el altiplano. Tenemos otras imágenes, que ustedes deben conocer, inclusive esto que al parecer estaban tocando en sus primeros tiempos la morenada. Esto es Bolivia. Lo de arriba están vestidos de pizarro, ¿no?, ya, de esos tiempos medievales. Esto es Puno, esto también es Bolivia. Entonces, evidentemente, los mistisicuris, o sea, los sicuris que escuchamos que se toca con un solo bombo, y se toca la tarola, y se toca el siku, el lira y el arca, están apareciendo con mucha fuerza en el siglo XX. ¿No? Ahí está el artículo de Gerardo Ichuta, que es un artículo que nos marcó bastante cuando lo leímos en su momento, y coincidimos, porque nosotros hicimos el estudio del lado peruano, él hizo el estudio del lado de Bolivia y mencionaba que los mistisicuris eran un producto cultural de las clases medias, ¿no?, que estaban en crecimiento. Por supuesto, el siglo XX, el desarrollo cultural de las clases medias, cholas, de los villorios, de las ciudades intermedias, como se quiera llamar, los mestizos. En el caso puneño son los mestizos, los vecinos, ¿no?, para hacer un poco de música decente, pero con un instrumento que probablemente era muy del lugar, entonces empezaron a hacer estas expresiones. Esto es el misticicuri o zampoñadas, que nos llamó la atención. Ahí tenemos otras imágenes, estas pertenecen a los años 20, a los esposos de Arcourt, el de arriba es en Tacna, estas dos son en Tacna. Vean, aquí la gente está vistiendo decentemente, ¿no? Aquí están vistiendo como del tiempo de los conquistadores, es decir, sirve para disfrazarse, ¿no? Se disfrazaban. Y bueno, aquí tenemos igual, de toreros, que es uno de los clásicos. Eso también nos llamó la atención, de que las zampoñadas, que son, como les digo, hoy en día están casi en todos los países latinoamericanos, bueno, de Perú, Bolivia, estoy hablando de Argentina, ¿no? Nos llamó mucho la atención, es decir, hay un punto de aparición. ¿Y qué pasa con los sicuris? Estos sicuris, como ven aquí, que también usan monteras, los anteriores ya no, son muy modernos, son como que muy citadinos. Pero a la par tenemos los otros, que usan los bombos tubulares
las monteras. Esto podría ser como los sicuris de Italaque, ¿no? Por ejemplo, pero esto es Conima, Perú, ¿ya? Y este librito que nos marcó bastante, que les recomiendo, que es de Tomás Turino, que en los años 80 hizo un gran trabajo en Conima y para no extenderme mucho, decirles que él demuestra que estos sicuris, a los cuales con el trabajo de Américo Valencia en los años 80 se había considerado como una especie de grupo milenario, expresión milenaria, que habían recogido el sicu de tiempos muy, muy antiguos, en realidad eran más bien una aparición moderna del sicu. Es decir, no estaban armados en el siglo XX. ¿Por qué? Porque estos sicuris son los que van a usar, por ejemplo, ya no los 3 tamaños, sino llegan a usar 8 o 9 tamaños. O sea, la incorporación de los tamaños de sicus tiene que tener un conocimiento musical, porque se incorporan quintas, cuartas, y hay una armonización tremenda. Eso requiere un conocimiento armónico muy moderno. Entonces, hay otra cosa que hemos desechado, que los grupos de mistisicuris, a quienes el mismo Américo Valencia había llamado que eran grupos modernos, no, eran más bien más tradicionales, que los grupos modernos más bien eran estos. ¿Ya? No sé si esto alcance a la región de Bautista Saavedra, no lo he relacionado, pero me quedo en Conima, ¿no? Me parece que va por ahí también. Bien, entonces, aunque parezca mentira, recién estoy haciendo la introducción de la teoría, así que con esto quiero asentar algo puntual. El uso terminológico que bastante complicaciones nos trae. En la mañana escuchaba un ponente y nos decía, bueno, ellos cuando tocan sicu o zampoña, no, si tocan, o tocan quena o tocan pincuyo, no podemos decir tocan quena o pincuyo. Entonces, un punto creo necesario que deberíamos ponernos de acuerdo es cómo llamar a los instrumentos. Para ello, por ejemplo, hemos usado el concepto genérico de flauta de pan o siringa andina, y un investigador boliviano, Arnaud Gerard, deben conocer muy bien ustedes, que proponía más bien que se utilizara el término siringa andina para referirse a la variedad de instrumentos que tenemos. Muchos de nosotros usamos el concepto de flauta de pan andina, ¿ya? Yo prefiero seguir usando ese concepto hasta que no haya otro. Me gusta también el de zampoñas, pero bueno, hay que trabajar. ¿Por qué? Para no intentar decirle a todo sicus, o a todo antara, o a todo ayarachi. Entonces, como un poco mi trabajo de hoy es identificar los instrumentos, entonces tengo que plantearles, ¿no? Yo voy a llamar flauta de pan andina para no mencionar los nombres locales de cada uno de ellos. Con flauta de pan andina es como decir felino, ¿no? Luego identificamos ya a las especies. Entonces, para mí, las flautas de pan andinas, se rechaza este término por la palabra flauta de pan, ¿no? Por su origen griego, europeo, en fin. Pero muchas de las cosas que usamos hoy en día en nuestro léxico vienen de ahí, no nos hacemos problemas. Yo creo que no debería haber problemas, pero en fin. Voy a usar ese concepto de flauta de pan andina para no necesariamente decir que si es sicu o no. Bueno, hay una definición sobre lo que es flauta de pan andina. Es una definición teórica, en realidad académica, me parece que muy exacta, pero muchos de nosotros no nos gusta simplemente, ¿no? Y a veces no estamos planteando qué. Entonces, las flautas de pan andinas, hoy día voy a hablar de 3, de las antaras, de los sicus y de los ayarachis, que son 3 tipos de flautas de pan andina. Acá, por ejemplo, tenemos la antara, tenemos a un antarista, este antarista es de Cajamarca, del norte de Perú, ¿ya? Y tenemos a los sicuris, obviamente a la pareja de sicuris con una tropa al costado, ¿no? Entonces, la antara es un instrumento individual, solo toca él y un bombo, eso es lo que observamos. Esa es una antara, y le llaman también antara a ellos mismos, es un término también que se usa académicamente. El otro son los sicus, que ya conocemos, ¿no? Eso he puesto ahí entre comillas, la antara no es un sicu, bueno, para hacer un refuerzo, ¿no? De que no debemos llamarle sicu al señor que está tocando ahí, porque él no está tocando un sicu, está tocando una antara. Y tampoco le podemos llamar antara a los 2 jóvenes sicuris que están tocando ahí, porque están tocando sicu. Ahí tenemos claramente la diferencia, ¿no? Esta es una antara y ahí tenemos el sicu,
con sus resonadores. Algunas antaras también llevan resonadores, por si acaso. Los resonadores, que son estas filitas adjuntas, no son necesariamente propios de los sicus, ¿no? Además, probablemente aparezcan con las antaras. Ahorita vamos a verlo. Ahora pasamos a la otra diferenciación, los ayarachis y los sicuris. Ahí están. Estos son ayarachis y estos son sicuris, ¿no? Entonces, no vamos a llamarle a ellos ayarachis, pues. Y tampoco deberíamos llamarle a ellos sicuris, pues son ayarachis. Pasamos, y ahí está la gran diferenciación nuevamente. Este es un ayarachi y estos son los sicus que hemos visto. Este es un ayarachi, digamos, ¿sí? Claro que algunos tienen resonadores, algunos no. O sea, algunos tienen filas secundarias y algunos no. Y la fila secundaria es otro gran tema para conversar, ¿no? Y bueno, ahí tenemos a los sicuris hoy en día. Les decía, están por todo lado. Esto es Chile, ¿no? Hace unos días ha habido un gran encuentro. Esto es Puno. También el domingo hubo un gran concurso en Cancharani. Tremendo. Esto es Lima. Hay grandes concursos de sicuris. Esto es Argentina, ¿no? Jujuy. También grupos de sicuris, de sicumorenos. Es decir, yo lo que menciono es que hoy en día vivimos el tiempo de los sicus y de los sicuris, porque casi todo el mundo toca sicus. Yo que sé que algunos ya me estarían diciendo, pero espérate un momento, ayer tocó el grupo Sagrada Coca sicus y también tocó, digamos, este instrumento, ¿no? Que también le están llamando sicus, eso sí, eso es lo que también vamos a verlo. Pero en el sector de Bolivia, sí, todavía tenemos la presencia del otro modelo. A esto yo le estoy llamando, ellos también son sicus, ¿no? Ellos son jantus, tocan sicus, los jantus tocan sicus. Tenemos aquí, esto es aquí en Cochabamba, Apillapalpa, me olvidé el nombre, también registramos por ahí con Gerardo Ichuta. Estos son sicus, sicumorenos, ¿no? Una comunidad, Bolivia. Y bueno, esto es Oruro. Pero en Oruro sí no están tocando sicu. Estos no son sicus. Ellos sí le están llamando sicu, le están llamando sicu ciertamente, pero ahora explicaré por qué le llaman sicu, pero entendamos que no son sicus, o sea, no hay ire y arca aquí, son instrumentos unitarios, ¿ya? A ver, vamos a avanzar. El siglo XVI, el tiempo de las antares y los ayarachis. Yo propongo que el siglo de los sicus está en el siglo XIX y XX principalmente. El 19 muy poco, el 20 sí, el 20 es la revolución de los grupos de los sicuris y de los sicus como instrumento. Pero si nos vamos al siglo XVI, cuando llegan los españoles y es el tiempo en que tenemos mucha referencia, nos vamos a dar cuenta que los sicus no están presentes. Aquí tenemos la referencia de los cronistas. El primer 1608 González Holguín solo menciona a la antara, ¿no? Guamán Poma de Ayala, en el inmenso libro, menciona a la antara decenas de veces. Fernando Montesinos, 1628, menciona a la antara, no menciona al sicu. Francisco de Ávila menciona a la antara, no menciona al sicu, ni al ayarachi. Bernabé Cobo también menciona a la antara. Bertonio menciona al ayarachi. Bueno, estamos también más al sur, ciertamente. Y también están mencionando al sicu. Está por acá, ahí está, ¿no? Pero como que, una cosa así como que, y también está el sicu, ¿no? Pero sí está, ojo, lo estoy mencionando, sí está. Pero se hace mucha referencia al ayarachi. O sea, el ayarachi, digamos, le da por todo lado. Ahí está Bernabé Cobo y explica, y nuevamente hay varias veces ayarachi, y el sicu ya no vuelve a estar presente. Arzán Orsúa, nuevamente ayarachis, y es él más bien quien desarrolla una de las únicas, creo yo, por lo menos lo que he estudiado, es la única versión que nos deja de que los ayarachis, digamos, eran de carácter fúnebre, por decirlo de una manera. ¿Cuándo? Cuando él menciona que cuando a las minas de Potosí, la gente que era trasladada para ingresar a las minas de Potosí esperaban su tiempo. Y en esa espera tocaban los ayarachis. ¿Por qué? Porque sabían que esto era una especie de muerte segura. O sea, los despedían con ayarachis. Entonces, Arzán Orsúa nos está diciendo en el tiempo de los cronistas que sí, los ayarachis tocaban en estos tipos de momentos, en estos momentos en que tenía que ver con la muerte. O sea, no es tan descabellada la idea
de los ayarachis y lo fúnebre, por si acaso. Claro que más adelante, que hoy día ya se haya olvidado, eso ya es otra cosa. Pero como vemos, ahí está, tenemos a los cronistas y salvo Bertonio, que hace un diccionario, menciona Sicu, ¿no? Pero como siempre les digo, es un diccionario, o sea, tenía que mencionarse, lo tenía que mencionar. Pero los demás cronistas que están llegando y están observando y están escribiendo, están hablando de los ayarachis, no están hablando de los sicuris. No hay ninguno, salvo el que hizo el diccionario, que ha mencionado al sicu. Siempre hemos dicho que Garcilaso de la Vega, esa hermosa descripción que hace, la más bonita que tenemos de los cronistas, sobre el instrumento, siempre lo hemos pensado automáticamente que es el sicu, ¿no? Pero siempre lo hemos pensado así. Pero en ningún momento Garcilaso nos dice, estoy hablando de un sicu, nunca. Hasta que este amigo, Carlos del Carpio, hace un artículo, que lo publicamos hace unos par de años en Lima, donde dice, ¿por qué pensamos que está hablando de un sicu? Porque todo lo que él describe a mí me parece que está pensando en un ayarachi. Porque los ayarachis también tienen puntos altos y bajos, y están también alternando entre pares y todo lo demás. Entonces, ¿por qué él va a hablar del sicu cuando todos los demás están hablando de ayarachi, justo él va a hablar del sicu? Bueno, pero fundamentalmente no lo menciona, ¿no? Eso yo creo que sea un gran punto. Ahora, les tengo un regalo. Nos vamos a ir más atrás. Y esto es parte de una ponencia que hice para ver en qué momento aparece el sicu. Ya, entonces, ¿cuándo aparece el sicu, no? Retrocedemos en el tiempo, en el caso de la arqueología peruana, son 3.500 años antes de Cristo, se encuentra la primera antara, que es en Caral. Antara, bueno, le dice antara, difícil que sea un sicuri, un sicu. Muchos dirían, pero tampoco queda descartado que sea un sicu. Sí, pero esto está en el norte del Perú, en la costa, donde no hay sicus, donde están las antaras. Entonces lo más probable es que sean antaras, ¿no? Y ahí vamos a seguir, bueno, alguna vez se postuló que la antara más antigua en el Perú era de 7.000 años o 4.000 años atrás. Aquí está la imagen, hice un trabajo de análisis y no tiene esa cantidad de años, lo estoy poniendo y también para comentarles, la antara más antigua, arqueológicamente hablando en el Perú, es de 3.500 años antes de Cristo y pertenece a Caral. Esta de Chilca es falsa. Ahí está, esas son las antaras que se encontraron en Caral. Bueno, ahí ponemos 3.200, 3.500, ¿no? De cañas. Luego voy a pasar todas las demás culturas, ¿ya? Así como para conocerlas. Esta es la primera antara de cerámica. Eso es muy importante, porque 3.500 está Caral, pero su antara es de caña, porque evidentemente todavía no era un periodo cerámico, ¿no? Entonces se construía con lo que había. Pero ya en 1800 ya tenemos el periodo cerámico y tenemos la primera antara de cerámica. Ojo que les estoy mencionando que esto es la arqueología peruana y la arqueología es lo que encuentra la arqueología. Nos vamos a Paracas, que es un gran periodo, tenemos un personaje, ¿no?, de jerarquía tocando la antara. La antara era un instrumento de alta jerarquía y acá tenemos un instrumento, una antara muy particular, ¿no?, que fue estudiada muchísimo porque tiene, como ven ustedes, tiene diferentes diámetros, ¿ya? De ahí va a venir esta idea de que el sonido andino no es un sonido puro, sino es un sonido con armónicos, porque cuando uno toca esta antara, ciertamente te sale así un sonido, ¿no?, así como rajando. Parece que esto ya venía desde los Paracas, estamos en el formativo, o sea, estamos muchísimo tiempo atrás, ¿ven? Ya listo. Miren, esta antara Paracas tiene doble fila, ¿ven? Tiene los resonadores, ¿se dan cuenta? Entonces rompemos muchas cosas, muchos mitos, ¿no? Que no, los resonadores son propios de los sicus y del altiplano. Miren, esa es una antara Paracas y tiene doble filas, ¿ya? Ahora, este conjunto de paracas de antara Paracas que están en un mismo escenario, en un solo entierro, nos hace pensar que probablemente los Paracas ya tocaban en grupo, ¿no? Bueno, habrá que seguir revisando. Bueno, hacia el altiplano, Vicús, estas antaritas simpáticas, ¿no?, en B, que tenemos uno acá en nuestro museo, ¿no? Aquí está, esta antara, en B, que también está siendo muy estudiado porque se asemeja a la antara de Ecuador, ¿no? No sé qué relación hay. Pero en Ecuador es bastante este tipo de antara que es en B, como la que tenemos aquí en Tiahuanaco. Bueno, Virú, los nazcas prolíficos, ¿no? Ya, antaristas solistas, probablemente, ¿no? Unos mutilados para interpretaciones. Aquí tenemos una especie de procesión, ¿no?, con los antaristas, los nazcas. Tenemos acá dúos
dúos, uno ya diría, ahí está pues un dúo, ¿no? Un ira y un arca. Mira, es más chiquito, este más grande, y aquí hay un par. Pero en el caso de Nazca, hay también nuevos pares, más pares, por si acaso. Pero aquí hay tropa, ¿no? Acá sí hay tropa. Acá sí, evidentemente, los Nazca sí ya tocaban en grupo, pero tocaban antaras iguales. Estas son iguales. Estas dos son iguales, solo que están a la octava. O sea, acaso hay 2 octavas. O sea, con los antaras ya está configurado los grupos, las tropas de antaristas, pero no de sicus, porque no son carenciales. O sea, no encontramos un ira y un arca, sino encontramos idénticos. Y bueno, aquí hay otras cerámicas más, otras más que hemos estudiado. Siempre las nazcas nos van a dar la octava, hay más tropas, y siempre hemos encontrado solo hasta 3 octavas. Esta es la que más, la más completa, ¿no? Las otras probablemente se hayan perdido. Pero ahí tenemos a los nazcas, sí, conformando tropas de antaras. No hay sicus, no hay sicus aquí. ¿Ya? Mochica. Los mochica es muy interesante, ¿no? Porque vean este mochica, ya está tocando su bombo y su antara, ¿no? Es un antarista clásico, como el que vimos en la imagen primera, como el que existen hoy día en el norte del Perú y en varios lugares. ¿Ya? Pero es un antara de mucho privilegio, tiene que ver mucho con la muerte, el instrumento. Está muy asignado a los reyes, a los señores de poder, la muerte. Acá tenemos pares, parejas. Todo esto ha hecho pensar a Américo Valencia que los sicus se habían originado ahí. Esa es su gran teoría de Américo, ¿no? El sicu viene de la costa norte y se expande hacia... lamentablemente, inclusive acá tenemos una especie de tropas, ¿no? Tropas, y dos, siempre, ¿no? Hay dos mirándose, ¿no? Probablemente. ¿Ven? Lamentablemente los mochicas no dejaron instrumentos para poder revisar si eran ire y arca, cómo funcionaban, ¿no? Nosotros, que hemos ido revisando estos instrumentos, en el norte nos parece que lo que están tocando son antaras, no sicus. O sea, no hay un ira y un arca dialogando, son antaras, ¿ya? Eso es lo que nosotros queremos. Bueno, ahí demás cosas. Mira, en Tiahuanaco por si acaso, el hecho de que tengas resonador, no significa que ya sea un sicu. Nosotros podemos decir, pero ya estamos en Tiahuanaco, entonces este es un sicu. No, porque los ayarachis de Miculpaya, que son sus instrumentos de 7 tubos, con resonadores, o sea, también son unitarios. O sea, no necesariamente porque tengan resonadores, ya es un sicu. Acá le falta seguro su arca o su ira, no necesariamente, ¿no? Pero es un poco la complejidad que nos trae la arqueología. Bueno, ahí tenemos varias aquí también tenemos otra pareja en Huari, ¿no? Pero nos vuelve a aparecer lo mismo, nos parece que son parejas de antaristas. ¿Por qué? Por muchas razones, entre ellas porque las parejas de antara sí existen hacia el norte y hacia ese lado, pero los sicus no, los sicus están en el altiplano. Entonces ahí tenemos, como ven ustedes, todo este periodo, Chancay también, muchísimos instrumentos de caño sobre todo, con resonadores, cualquiera diría, oye, no, así a los Chancay aparecen así, igualito. Este es un sicu. No hemos encontrado pues su par, ¿no? Como parece que son sicus. Y además, repito, en esas zonas se tocan antaras, como que vimos al inicio del video. Y ahí estamos, ¿no? Entonces, tenemos ya la llegada de los incas y los cronistas. Acá también nuevamente, ¿no? En esta gran figura tenemos un tocador con su bombo, ¿no? Nos parece único, ¿no? Bueno, en la actualidad tenemos a los antaristas, que ya hemos estado revisando, y tenemos a los conjuntos de antaristas, todos son antaras, ¿ya? Estos no tienen resonadores, les digo, algunos antaras sí tienen resonadores, acá también tenemos algunos grupos de antaristas. Los antaristas tocan cada uno su instrumento, siempre en doble, ¿ven? Digamos dos maltas, inclusive también le llaman así, maltas, dos mamas, 2 zanjas, 2 chilis, siempre van formándose en pares. Eso sí, la paridad siempre está presente, pero no son sicus. Nuevamente aquí que ya habíamos mostrado, el ayarachi, que es el que estábamos pensando. Estos son los conjuntos de ayarachis que ya estamos viendo, que también nos parecen como que fueran antaristas, ¿no? Solo que tienen otras características. Muy bien, ahí empezamos a revisar otros grupos en el altiplano, como por ejemplo estos callamachos, que tocan también el instrumento unitario, o sea, esto. Ellos le dicen callamachos, pero en algún momento, por ejemplo, en este caso, algunas de las personas nos dijeron, nosotros nos llamamos antes ayarachis, ahora somos callamachos.
¿no? Y cuando revisamos sus características y, por ejemplo, en qué tiempo tocan, por ejemplo, ellos tocan cuando se muere el jefe, cuando se le despide al jefe. O sea, una vez más volvemos al asunto de la Yarachi. Entonces, lo que pasa es que algunos dicen, pero profe, ¿por qué le llama Yarachi si no son Ayarachi, son Cayamachos? Entonces, por eso que hemos usado esta salida, ¿no? Le llamamos el modelo Ayarachi, porque vienen también de esos tiempos, tienen las monteras y todo lo demás. Ya, ok, entonces a todos estos grupos de estas características en el altiplano le hemos llamado modelos Ayarachis. En algunos casos son Ayarachi, por ejemplo, este está en La Paz, y que se llaman realmente Aarachi. Este es un claro ejemplo de cómo se está renombrando con la intensidad que tiene el idioma aymara. Estos ya no, en muchos casos ya no se llaman arachis, se llaman sicuris o sicurillano. Por ejemplo, lo que antes se llamaban ayarachillano, hace 50 años, hoy día lo encontramos como sicurillano. Es decir, la palabra aymara de sicu y sicuri está copando todo, pero no quiere decir que sean sicus, sino que anteriormente eran, ahí están los ayarachis de Humala, que repito, ya no le llaman, inclusive a su instrumento ya no le llaman ayarachi, le llaman sicu, sicuri. Igual con muchos de estos grupos, ¿ya? Ese es el caso más ejemplificador, es el de Chile, el del norte de Chile, que no hay ayarachi, no le llaman ayarachi a su grupo, ellos se llaman sicuras, y a su instrumento también le llaman sicura. Pero cuando ellos llegaron a Lima y se encontraron con los ayarachis de Chumbivilcas, prácticamente se emparentaron y dijeron, nosotros somos los mismos. Entonces, lo que nosotros advertimos es que habían asimilado a la palabra sicu y sicuri, la palabra aymara de sicu y sicuri, dejando de lado pues, los nombres antiguos, que probablemente sean de ayarachi, que sí había quedado en Chumbivilca porque es un lugar inaccesible. Encontrar un grupo de ayarachi es realmente muy complicado. Entonces, nos parece que por ahí íbamos sacando algunas cuentas, ¿no? Ajá, pero alguien nos puede decir, uy, pero, y esto es lo que nos dijo Javier Bellinger, ¿y qué hacemos con los ayarachis que tocan sicu? No, porque hay ayarachis que tocan sicu. El más clásico, el más ejemplificador es el de Puno, el de Lampa, porque tocan sicu. Tengo la respuesta inmediatamente. Ahí está la respuesta. ¿Qué vemos aquí? Esta es una fotografía de Javier Bellinger, ¿ya? Y cuando hablamos con él me dijo, tiene razón, Carlos, los ayarachis de Lampa cambiaban de instrumentos. O sea, en algún momento asimilaron el sicu. Si hace rato habíamos hablado que en los años 1900 el sicu se volvió una fiebre, todo el mundo tocaba sicu, ¿por qué no los ayarachis también asimilaron el sicu? Y esa para nosotros es la respuesta, porque solo encontramos 3 tipos de ayarachis que tocan sicu. Los de Lampa, estos, los de Taquile, también en Perú. Sobre esto fue contundente, por ejemplo, César Suaño, dijo, ellos son ayarachis, son los ayarachis, lo que pasa es que ya ahora le decimos sicuri, pues son ayarachis, es más, tienen canciones que son ayarachis, ellos tocan ayarachis, y por supuesto han asimilado el sicu. Esto también en Amantaní, esta imagen nos alcanzó Javier Bellinger, dice, ellos antes tocaban ayarachis, ahora tocan, bueno, le dicen la quita es el sicu, ¿no? Bueno, acá está lo del Cayamacho que expliqué, y finalmente los de Sandia, que también tenemos la versión de que el ayarachi Sandia ya se había extinguido y por estas políticas de protección y de difusión y de renovación nuevamente de las cosas, se volvió a reconstruir, digamos, pero usando el modelo sicu. Entonces ahí tenemos a los principales ayarachis que podemos ser excepcionales, ¿no? Bueno, tengo bastantes testimonios de cómo estos conjuntos están muy presentes a inicio del siglo XX. Por ejemplo, miren, esto, en Puno nada más, habían ayarachis en todo lado, en Carabaya, Coasa, Yapata, Usicayos, en Azángaro, en Arapa, Asillo, en Santiago de Pupuja, en Melgar, en Cupi, en Yayu, en Orurillo, en La Napia, en Taquil, en Amantaní, etc. Y eso que he revisado el lado peruano. En este lado también. O sea, se han ido o desapareciendo, como está pasando en Ayacucho, en Cusco, o se han ido renombrando. Pero son bastantes. Ahí está uno de los claros ejemplos, ¿no? Estos de Arnaud Gerard, me lo pasó, con Gustavo Gutiérrez, me parece, el amigo de Oruro. Me dice, antes se llama Arachillano, ahora se llama Sicurillano. ¿Ven? ¿No? Y la próxima dice, no, estos no son ayarachis, son sicuris. Claro, porque se están renombrando. Ya hay otra versión también, por ejemplo, de los surisicuris, ¿no? Los surisicuris, dice, esos serán ayarachis, ¿no? Que luego se ponen suri, sicuri y ya terminan como sicuriada, ¿no? Pero tenemos ahí mucho. Esto de Maxwell es fantástico, ¿eh? Yo sé que ya me estoy quedando sin tiempo, pero lean esto de Maxwell, está en las redes.
él cuando estuvo aquí en Tahuantinsuyo, en Tiahuanaco, en los años 1900, hace una descripción de una fiesta. Y de esa fiesta, él ve que solamente hay 2 grupos que tocan sikus, y los demás, como 8 o 10, tocan estos instrumentos unitarios. Y les va a llamar, por supuesto, que son muy rústicos, son muy lentos, no son para bailar. En cambio, los de sicuri son muy bailables, la gente le gusta, son más mestizos. Ahí nos está dando la razón por qué más adelante se va a hacer todo un boom. Y los otros más bien van a tender a desaparecer o a alejarse, ¿no? Esto de Ule, y hay otros más, ¿no? Que he puesto ahí algunos. Y algunas fotografías que nos demuestran que para los años 1900 era también una cosa muy presencial. Ahí tenemos algunas fotos de estos viajeros que nos han dejado, vean, ¿no? Todos estos son, con lo que diríamos ahorita, surisicuris, o sea, son modelos ayarachis, ¿ya? Ahí están, muchos de estos, y los mismos surisicuris son una sobrevivencia de esto. Y bueno, ahora sí, con esto sí termino. Esto está, por ejemplo, en Tapacarí, en Cochabamba, donde fuimos a revisar. Vean ustedes las monteras, el instrumento, no es un siku, no es un siku. Ellos le dicen, en Tapacarí le preguntamos, ¿y cómo llamas a tu instrumento? Nos dicen, es un sicuri, ¿no? Es un sicuri. Bueno, sí, ya le llaman sicuri, pero reitero, yo creo que es el nombre que ahora se está usando, que no debe ser su nombre anterior. Y por supuesto las sicuriadas, ¿no? Y con esto sí termino. Hemos recogido bastante de estos grupos que ya no son como los surisicuris o los callamachos o los mimulas, que son grupos como que muy antiguos, muy arcaicos, que están así muy medio marginales también, sino que aquí vemos, por ejemplo, hace 2 semanas en Oruro, un gran festival de la sicuriada, y hubieron decenas de grupos con decenas de integrantes, y no están tocando el siku, por más que ellos le digan que es siku, ¿no? No están tocando el siku, están tocando la flauta de pan, que yo denomino el modelo ayarachi. Pero en el caso de Bolivia, con mucha gratitud, tengo que decir que este modelo, tan antiquísimo, que casi lo he revisado desde Caral, tan antiquísimo, sí se está actualizando. Digamos, sí está sirviendo para seguir, sí se sigue utilizando. Ahí están estos grupos. Estos grupos no se han ido por el siku. Es más, hay varias versiones que señalan que los grupos, en este último festival de Oruro, han habido 2 grupos de sikumorenos y han habido 12 grupos de sicuriadas, o sea, usando esto. Eso me dice que en estos tiempos del siglo XXI es probable que haya un resurgimiento de este instrumento, que es el modelo ayarachi, y una más bien, digamos, detención del sicuri. Lo digo porque siempre se pensó, a partir de las teorías de Américo Valencia, que este era el instrumento emblemático del mundo andino, porque tenía el lira y el arca, el hombre, la mujer, el día, la noche, la dualidad, todo concentrado en este instrumento, y que esto era milenario y que representaba a nuestra cultura. No lo es. Ese es el instrumento representativo. Gracias. Bueno. Sí, bueno, agradecemos a Carlos por la magnífica presentación que nos ha hecho, rememorando milenios de música en el área andina y cómo se ha ido transformando y obteniendo diferentes matices, también no solamente lingüísticos, pero también funcionales en cuanto a los instrumentos musicales aerófonos. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas, tal vez un poco breve. Yo sé que va a haber muchas preguntas que le quieran hacer a Carlos. Sin embargo, anticiparles también que él nos va a acompañar toda la semana en la RAE, hasta el día viernes, así que lo pueden estar buscando en los diferentes espacios que tenemos para hacerle sus consultas. Sin embargo, hacemos un par de ellas, por favor, puntuales, para luego pasar a la serie de conciertos. Aquí adelante la primera, por favor. Gracias. Bueno, felicidades primero por esta increíble investigación. Y bueno, puntualmente, rapidito ahí para explicar, yo había visto que Luis Giraud tiene un CD compilatorio, ¿no?, que ha sacado así de todas sus grabaciones antiguas, en las que se refiere a estos instrumentos general, ¿no?, como siringas, ¿no? Entonces las siringas, no sé si nos puede explicar un poco sobre las siringas. Muchísimas gracias. Estamos en estos tiempos tratando de encontrar
un punto común para definir, para hablar de manera genérica estos instrumentos. Porque lo que le decía, no le podemos decir siku a todo. No, por más que nos guste el siku o seamos aymaras, ¿no? Entonces, pero tampoco le podemos decir atar a todo, o tampoco ayarachi a todo. Entonces, las propuestas académicas para denominar a estos instrumentos de manera genérica van entre flauta de pan, que a muchos no les gusta, siringa, que algunos han propuesto, como bien mencionas Girol y también Arnaud Gerard, ellos proponen que sea siringa, y otros, como yo, que propongo que simplemente le llamemos zampoñas. La palabra flauta de pan muchos no nos gusta por lo que ya saben, por la referencia, porque existe una flauta de pan andina, la nia, entonces no nos gusta. Siringas a muchos tampoco les gusta, porque siringa misma es un instrumento griego, ¿no? Entonces como que no cae. Zampoñas a mí me parece el más aceptable, pero creo que es un tema que se seguirá discutiendo en adelante para ver qué se propone. En Lima le propusieron llamarle politubos de caña, una cosa así. Perfecto. Por favor, ¿hay una pregunta más? Hola, muchas gracias por la presentación. Bueno, el 2003 tuve la suerte de haber grabado a don Eugenia Chayapa, un sicuri de ahí de Colchane, justamente usted lo estuvo mencionando, y en ese tiempo él me indicaba que, bueno, ellos tocan sicuris, ellos se definían así, y básicamente ocupaban una ronda, pero me indicaba de que ya de ese tiempo, el 2003, él, por influencia externa, estaban viendo que había gente que estaban tocando sicuris con doble fila. Y justamente lo que usted muestra en las fotos, actualmente en Iquique, tocan sicuris de doble fila y no de una. Entonces esos cambios igual son rápidos, pueden ser de 20 años, 10 años, y no sé si usted ha registrado esos aspectos. No, la explicación es muy fácil. Los 1900, voy a hacerlo así bien gráfico, con todos los problemas, ¿no? En los años 1900 hay una expansión del sicuri, de tipo mistisicuri. Llega a Moquegua, llega a Sicuani, está en La Paz, se va a Santiago, está Iquique. Ahí aparecen los grupos de mistisicuris que tocan el lira y el arca. Claro que en Moquegua y en Tacna no lo tocan de cañita porque lo hacen de lata. Claro que en Tarapacá y en Iquique no lo tocan de cañita porque lo hacen de plástico. Pero todos tocan lira y arca. Pero eso es los años 1900. Para eso ya en Colchán, en Isluga, existían, no sé desde qué tiempos, vendrán estos grupos que tocan este instrumento de una sola. Eso es, o sea, en Chile tenemos un movimiento urbano que tocan las laquitas de ira y arca, ¿no es cierto? Con el bombo militar, la tarola, además tocan cumbias y todo lo demás. Eso es, todos los que han escrito sobre las laquitas dan su origen inclusive en 1948, 45, o sea, recién. En cambio, los que estudian a los sicuras de Isluga no le encuentran un origen, porque para nosotros esto es puquina, repito, o sea, es puquina, ni siquiera es aymara, o sea, es atrás del puquina. Y hay muchísimas razones por qué señalo, porque puquina, tenemos todavía algunos libros amarillos gruesos donde está todo el sustento, inclusive el lingüístico, se rompa Palomino trabaja con nosotros para identificar qué cosas significa yarachi, de dónde viene, por qué es puquina. O sea, ahí podemos desarrollar más y como bien nos dice Salvador, podemos conversarlo en los pasillos, cualquier rato voy a estar, sí, ciertamente, muy predispuesto a seguir conversando con ustedes. Sí, termino aquí. Si me preguntan, los ritmos, sí, las melodías, eso también lo discutimos. No pretendan encontrar que los yarachis de Chumbivilcas toquen pum, 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 y también toquen en Miculpaya pum, pum, pum. O sea, esa parte que es la parte, ¿no es cierto?, más, digamos, más abstracta, esa sí, por supuesto, es la más cambiante. Nosotros mismos la cambiamos, ya la misma música no lo tocamos lo mismo al próximo año. Y las distancias y los años, de hecho, han hecho que estén tocando ritmos un poco más diferentes, nuevas composiciones, también tienen influencias de todo tipo, no son grupos que están pues ahí aislados, petrificados en el tiempo. Entonces eso es lo que menos vamos a encontrar conjunción van a ser en los tiempos, en los sonidos, ¿eh? Sí, o en los ritmos, o en los géneros, ¿no? Sí, pero por ejemplo el bombo, ¿no? Los plumajes y las fechas de presentación también, todas están articuladas a fiestas patronales. Y eso también es muy importante. Y eso es otra
gran discusión, salvo para la próxima. Está bien. Sí, sí. Bueno, aplaudimos nuevamente a Carlos por la increíble ponencia. Y queremos avisarles que por favor se queden, porque vamos a retransmitir los conciertos que vamos a llevar a cabo en el patio por este medio, para que no haya mucho aglutinamiento de personas, porque me comentan que ya está totalmente lleno y saturado, así no salen y vuelven a entrar en vano y se pueden quedar directamente. Muchas gracias. Los sonidos nacen del pulmón, del agua Sí te y escuché. del viento. Los carrizos. Chuyman Taquipa, el fluir de Ah, la ya. vida. Recién estamos entrando a estudiar la selva. O sea, Amazonía. Sí, yo creo que más adelante vamos a ir. Participa de la reunión anual de etnología 2023. Katy, apúntame su nombre para conectarnos por ahí.